Hay tres temas fundamentales para advertir al pueblo de México sobre esta reforma. La primera es que esta es la cereza del pastel de la regresión autoritaria. ¿Cómo no acabar con una reforma regresiva después de todo lo que han hecho? Déjenme nada más hacer un recuento de 10 temas de esta supuesta izquierda libertaria que lo que ha hecho a lo largo de estos años es limitar libertades y derechos. Promovió la prisión preventiva oficiosa. Como nunca se promovió la militarización y el militarismo. Disminuyó los controles a los jueces. Es el gobierno de los espionajes a periodistas y opositores. Se le dio la autorización a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas sin control judicial. Es el gobierno del abuso perverso del recurso público. Es el gobierno del aparato de la coacción y coacción en las conferencias de López Obrador. Es el gobierno del abandono a las víctimas. Por supuesto, es el gobierno del ataque sistemático al Poder Judicial cuando no se alinea a sus intereses. Y es el gobierno del ataque a los órganos autónomos. Esta es la joya de la corona de la regresión autoritaria. Ahora hasta nos dicen que se abusa en el ejercicio de los derechos humanos. Vienen a argumentar aquí de abuso en el ejercicio de los derechos. Ahora resulta que la izquierda que dijo que defendía libertades y derechos califica que se abusa del ejercicio de un derecho. El amparo es un derecho. Y vienen con toda falsedad a intentar legitimar una reforma regresiva. Y por supuesto que esta reforma atenta contra los derechos. Por supuesto que sí. El amparo es la institución por excelencia para tutelar derechos. Por excelencia. ¿Y por qué es entonces tan importante que sepa la gente que lo que están haciendo no solo es regresivo, sino limita derechos? Segunda, por supuesto que es una reforma inconstitucional. Y miren, ya por eso se hizo la 10ª reforma. Hay una reforma constitucional del 2011 y establece la posibilidad del control de constitucionalidad y convencionalidad. Los jueces ya lo hacen, basado en la Constitución. Ustedes no pueden reformar la Constitución y mañosamente reforman las leyes. Lo que debe saber la gente es que esto es el intento de place por la puerta de atrás. Mal, a último momento y de mala hora. Lo que demuestra es el talante autoritario, regresivo de este gobierno. Y por supuesto que los jueces tienen distintos mecanismos de control. Venir aquí a abonar de que los jueces no tienen control es tanto como creer que porque ustedes tienen la mayoría, sus leyes son constitucionales. Sus reformas son constitucionales y no es así. Les hemos ganado más de 40 veces y por lo que se ve, esta también se las vamos a ganar. Y para terminar, ¿cuál es el espíritu del legislador de esta reforma? ¿Qué motiva? El espíritu del legislador de Morena y sus aliados es la venganza. Senador Álvarez y Casa. ¿Con qué objeto, senadora Ruth? Gracias, presidenta. Quiero hacerle una pregunta, a ver si la acepta el senador. Se acepta. ¿Acepta el orador la pregunta de la senadora? Acepto, presidenta. Hasta 1 minuto para la pregunta y 2 para contestar. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador. En el momento en el que estamos viviendo, senador Emilio, ¿podría explicarle a las juventudes y a todas las personas que no terminan por entender lo que está pasando, por qué esta reforma a la ley vulnera los derechos humanos de todas y todos los mexicanos? Con gusto. El amparo es el instrumento privilegiado para defender derechos. Déjeme decirlo así, es el derecho a defenderse de los abusos del gobierno. Cualquiera, ¿eh? El gobierno federal, los gobiernos estatales, el gobierno municipal, cualquiera. Es en esencia el aporte del derecho mexicano al mundo para que las personas se defiendan del abuso de poder. Cuando un joven quiere defenderse de un acto arbitrario de detención, cuando una chica quiere defenderse de un acto de discriminación, de un servidor público que le dice cómo debe vestir y no la deja entrar a su oficina. El amparo es en esencia el instrumento privilegiado, es el comodín de los derechos para defendernos de los abusos de autoridad. Lo que aquí están queriendo hacer, y lo debe tener absolutamente claro la gente, es una medida regresiva. El principio fundamental que anima el trabajo en derechos humanos es la progresividad. La reforma constitucional de 2011 lo que establece es que todos los servidores públicos
tiene que tutelar los derechos humanos. Eso incluye a los jueces. Por eso se le da la facultad de los controles de convencionalidad y constitucionalidad. Y eso ha sido un brinco civilizatorio que acelera la protección. Y acá vienen a hablar, por supuesto que hay defectos del Poder Judicial, por supuesto que sí. Nada más que hay que hacerse cargo que el principal problema son las procuradurías. El 98% de la impunidad se explica en las procuradurías. Y acá, con una extraordinaria falsedad, no se habla de eso. Por supuesto que tenemos que mejorar todo lo que refiere al aparato de justicia, por supuesto que sí. Por supuesto que hay errores, claro que sí, pero lo que no podemos hacer es debilitar la defensa de los derechos humanos. Lo que no podemos hacer es venir aquí a que nos digan a que se abusa. ¿Con qué autoridad moral? Gracias. ¿Con qué autoridad moral se viene a decir aquí que se abusa? ¿Quién les da? Senador, ¿con qué objeto, senador Jesús Encinas? Permítame, ¿acepta el orador una pregunta del senador Encinas? Se acepta, presidenta. Gracias. Hasta 1 minuto la pregunta, 2 la respuesta, y concluyendo la respuesta voy a permitirme interrumpir para darle la palabra a otro senador. Gracias. Adelante. Gracias, con su permiso, señora presidenta. Senador, he estado pendiente de toda esta mecánica de debate y la verdad, yo quiero hacerle esta pregunta. A lo largo de estos 4 o 5 años, la Suprema Corte de Justicia ha rechazado muchas iniciativas de ley, reforma de ley, por considerarlas inconstitucionales, cosa que ha molestado de sobremanera al presidente de la República y al Congreso de la Unión y al mismo Senado. La pregunta es, ¿la molestia que les ha generado ha querido ahora causar esta reforma para quitarle el poder a los jueces, desbalancear el poder que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder nivelar el poder entre los otros dos pares? Gracias. Mire, en realidad, el presidente y Morena pueden cambiar la Constitución, porque el pueblo de México no les dio ni el permiso ni los votos. Esa es la realidad. Como no tienen ese permiso, no tienen esos votos y no los tendrán, acuden a este tipo de trampas y fraudes a la ley. Hacen modificaciones contra la Constitución de manera reiterada y sistemática. Son más de 40 ocasiones, porque creen, como dijo el senador Castañeda, que porque tienen la mayoría, creen tener la razón y la constitucionalidad, y no. Y nuestra República prevé mecanismos de equilibrios. Nuestra República prevé mecanismos de controles. Y ese es justo el tema. Si hubieran tenido la voluntad de construir acuerdos de Estado, pudiéramos haber avanzado en muchos órdenes, pero no tuvieron esa voluntad. Tienen una vocación autoritaria de imponer su mayoría. Y eso ha generado no solo ganar en los tribunales, sino que tuvimos que salir y generamos las manifestaciones más grandes en noviembre del 22, en febrero del 23 y en febrero del 24, 120 ciudades llenamos. Nadie ha llenado eso, ningún movimiento ni partido. ¿Por qué? Porque estamos en defensa de libertades y derechos. Mire, no bastó al presidente de la República tener un paje en la Suprema Corte como presidente para de oficio tramitar sus asuntos. No bastó, el propio presidente lo dijo, nos poníamos de acuerdo para que atendiera los asuntos. Me refiero al paje Saldívar. No le bastó al presidente intentar controlar. ¿Por qué? Porque se hizo instrumento del amparo para intentar defender arbitrariedades en el Tren Maya y otras. Perdió esos procesos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Desacataron. El Tren Maya ahorita tiene 2 amparos y no los cumplen. De manera reiterada. Y así como muchos otros. Tuvieron que ir. Gracias. Tuvieron que ir. Permítame, senador. ¿Con qué objeto, senador Jorge Carlos Ramírez Marín? Gracias, presidenta. Para hacerle una pregunta al orador, si la acepta. Con gusto, con gusto. Acepta la pregunta, senador. 1 minuto para la pregunta y otra vez 2 para la respuesta. ¿En qué parte
de la reforma que se está proponiendo, se deja sin posibilidad de presentar un amparo contra su jefe a una muchacha por la vestimenta que tiene o a un muchacho por cualquier... ¿En qué parte de la reforma los ciudadanos quedan impedidos de acudir al juicio de amparo, que es prácticamente una jaculatoria y en muchos casos la desesperación? Pero qué bueno, precisamente para eso se creó. Y eso es exactamente lo que está. ¿En qué parte de la reforma una muchacha ya no podría demandar a su jefe? Le agradezco mucho su pregunta, porque ese es justo el tema. Cuando pasa de una acción individual a un reglamento, a una ley, como han pasado en este país. En este país hemos detenido reglamentos, instrumentos y leyes que discriminan, que violentan a las mujeres, que generan discriminación estructural, que generan desigualdad. Y justo lo que está haciendo esta posibilidad, esta modificación, es quitar la posibilidad de limitar esas aplicaciones. Acá en la ciudad hemos tenido que apelar a litigios estratégicos para quitar y demoler reglamentos y leyes que violan derechos. Se instrumentaliza en una persona, pero se generaliza. Ese es exactamente, y le agradezco muchísimo su pregunta, porque es un ejemplo extraordinario. El avance en libertades y derechos ha sido a partir de casos individuales que demuelen leyes violatorias de los derechos humanos. Este Congreso y muchos otros han aprobado leyes violatorias de derechos humanos. Por eso es tan importante que tengamos esa condición para defender los derechos. Por eso esta modificación es regresiva, senador. Por eso esta modificación atenta no solo contra la progresividad, sino hacia la construcción general de libertades y derechos. Y lo que tiene como fundamento es que consideramos que el ejercicio de los derechos no es un abuso. Y hay instancias que van a generar esos mecanismos de control. Por eso es tan importante. Lo hemos hecho y así han avanzado los movimientos sociales en la progresividad, gracias a que de casos individuales se detienen leyes. Exactamente. Por eso mismo es que tiene el carácter regresivo y por eso mismo es un atentado contra la violación de derechos. Pero por supuesto, y eso es justo lo que tendríamos que estar deteniendo. Pero mire, déjeme decírselo, senador. Lo que motiva esto en realidad es la venganza, es cubrir la ineptitud, es cómo evitar que los ciudadanos en el uso legítimo de sus derechos detengan la arbitrariedad, el abuso. Como ha venido pasando en múltiples casos, en faltas de medicinas, faltas de vacunas, cuando se niegan los servicios a la gente, es en realidad querer disfrazar la frustración del presidente, que la gente se defiende de sus arbitrariedades. Y aún con el amparo, no lo cumplen, senador, no lo acatan. Aún con la independencia de poderes, quieren someter al Poder Judicial. E incluso llega a los ejemplos de la violencia política de género en contra de la presidenta y el propio presidente de la República. Por eso es tan importante que se entienda la independencia judicial, el ejercicio de derechos, y no está sometido a que les guste o no les guste. No está sometido a que les guste o no les guste. No es de su gusto o incumbencia. Los derechos se ejercen con o sin permiso. Y no pueden venir aquí a argumentar que se abusa de los derechos. Eso nos dijeron toda la vida. Pero lo que ha pasado es que hemos ganado esa batalla cultural y esa batalla judicial y la vamos a seguir. Senador Álvarez, permítame. ¿Con qué objeto, senador Israel Zamora? Desisto. Concluya su participación, senador Álvarez Casa. Yo quiero advertirle y agradezco el uso de la tribuna al pueblo de México, que este es un ejemplo de las cosas que no deben pasar, dándole todo el poder a una sola opción, porque atropellan como han venido atropellando en la relación autoritaria que hice en los últimos
5 años. Por su atención, muchísimas gracias.